Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Abelardo Vela, tu servidor. Vamos a continuar con nuestro curso de Cálculo 1 para la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hemos estado trabajando con todo lo que tiene que ver con sucesiones, ¿sí? Y a partir de ahí definimos ya el concepto de sucesión, ya definimos el concepto de convergencia para una sucesión, también el de divergencia y lógicamente las operaciones aritméticas con sucesiones. Tomando en cuenta la convergencia, también ya definimos el criterio de convergencia, ¿sí? Y todo esto está asociado a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a introducir a lo que es el concepto de funciones y al concepto de límite para funciones. Comenzamos. Una vez que hemos discutido en los videos pasados todo lo que tiene que ver con la convergencia de una sucesión, es decir, cuando una sucesión converge a un punto y se puede calcular el límite de la sucesión, a partir de aquí podemos extrapolar esto a una función. ¿Cómo se puede pensar en asociar un concepto de límite fundamentado en lo que son las sucesiones a lo que es una función? Ya hemos visto lo que es una función, ¿sí? Y lógicamente, al tener estos dos conceptos, el de sucesión y el de función, cuando los compaginamos, podemos acercarnos a lo que va a ser el concepto de límite para la función o para una función. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Una vez que nosotros, por ejemplo, hemos visto y tenemos una sucesión que converge, en este caso al punto A, entonces por aquí tenemos x1, x2, así hasta xn, tenemos xn minúscula, ¿sí? Y ya sabemos que a partir de aquí, si damos una vecindad de radio epsilon, ¿sí? Pues usando la definición de sucesión, o más bien de convergencia para una sucesión, podemos obtener el valor de este término, ¿no? Y ver si la sucesión realmente converge. A partir de aquí nosotros podemos tomar otro dato y, por ejemplo, si asociamos, este sería para el eje de las x y el eje de las y, ¿sí? Asociado a las funciones, pues lógicamente entra en acción el concepto de función, ¿sí? ¿Por qué? Porque veamos, vamos a limpiar esto un poco, ¿sí? Y veamos esto con un poco más de orden. Tenemos nuestro eje coordenado, ¿sí? Y tenemos nuestro término a donde converge nuestra sucesión. Seguimos trabajando con sucesiones, ¿sí? Y vamos a suponer que por acá pasa una función, ¿sí? Y dentro de un intervalo yo calculo que mi sucesión, suponiendo que parte de esta sucesión en este segmento, ¿sí? Me permite de alguna manera observar que bajo esta sucesión que estoy definiendo, ¿sí? Donde tengo x1, x2, xn, etcétera, ¿sí? Tengo todos los elementos de mi sucesión aquí y supongo que esta sucesión converge a este punto A, ¿sí? Cuando yo observo la función, empiezo a darme cuenta que no estoy trabajando nada más en el eje de las x, ¿sí? Cuando estamos asociando una función,
estamos viendo, en primer lugar, lógicamente, las proyecciones que tenemos de mi intervalo o de mi segmento, dependiendo de si es abierto o cerrado. ¿Y esto qué va a darnos? Pues lógicamente lo que nos va a retribuir es que nos va a definir un segmento bajo la proyección, ¿sí? Este sería el punto, podemos llamarlo A' y este B', ¿sí? O X1 y X2. Vamos a ponerles X1 y X2 para no confundirnos con esta. Entonces es X1, es X2 y aquí voy a tener F de X1 y aquí F de X2. Bueno, a ver, le voy a poner Y porque estamos trabajando con las X en estos términos. Entonces, le voy a poner X' y XB'. Perdón, disculpen, ¿eh? Y lógicamente vamos a cambiar nuestras funciones. Entonces tengo F de X' y F de XB'. Dentro de este intervalo, ¿sí? Que puede ser abierto o cerrado también, depende cómo lo definan, ¿sí? Lo que vamos a observar es que cuando yo determine la proyección, en este caso, para la convergencia de esta sucesión, ¿esto qué va a implicar? ¿Qué es lo que se me va a generar en este intervalo? Tengo el punto A, entonces este sería F de A, ¿sí? Y todos estos son mis puntos de mi sucesión, que están dentro del intervalo X, X', ¿sí? Este segmento que tenemos aquí no es una vecindad, ¿sí? Es el segmento que me está acotando, ¿sí? A esta parte del dominio de la función y que me permite, pues, calcular ciertos valores de la función dentro de este segmento, ¿sí? En particular, si me fijo en los términos de la sucesión, cuando estamos observando la proyección, pues lógicamente lo que vamos a tener son términos de la sucesión ¿sí? Que se van a reflejar dentro, vamos a ponerlos acá, F de X1, F de X2, así sucesivamente hasta F de Xn, ¿sí? Y así en adelante. ¿Qué es lo que podemos observar una vez que estamos aplicando la función a los elementos de la sucesión? Están dentro del dominio de la función, podría ser que no, pero si es el caso que la sucesión converge, podría ser acaso que la sucesión que se genera de este lado también converge. Podría ser, pero también podría resultar que no. No necesariamente la sucesión converge, ¿sí? ¿Por qué? Te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Tomemos, podemos dar una sucesión decreciente que se acerque al 0, ¿sí? Y por acá anda el 1. Pero, si damos algo así, donde la función lógicamente aplicada a este término sería f de x
igual a 1 entre x, ¿sí? La sucesión que corre aquí, suponiendo que sea asociada al término, lo que me puede llevar es que también esta sucesión parece converger a cero, ¿sí? Pero podríamos dar una sucesión en donde este término converge y en el término aquí diverge, ¿sí? Podría ser sí, 1 entre x. 1 entre x y que nuestra sucesión xn sea 1 entre n. ¿Qué es lo que estamos observando? La sucesión converge a cero. Pero, si nosotros aplicamos f de x n, esto va a ser 1 entre n. ¿Sí? Lógicamente estamos pensando que x es distinta de 0. Y aquí también bueno, aquí el 0, pues pensando en n dentro de los naturales, sacando lógicamente al 0 dentro de este conjunto. Bajo este criterio, yo lo que puedo observar es que pasa esto. ¿Sí? Y bajo esta condición, lo que está ocurriendo es que la sucesión diverge. Crece, 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 crece infinitamente. ¿Sí? Bajo este criterio, ¿sí? A lo mejor no se corresponde con la gráfica, pero la idea principal es que si yo estoy acercándome al cero, ¿sí? Tengo una sucesión que es decreciente y que es acotada, converge al cero. Porque de alguna manera la cota inferior de esta sucesión es el cero. Sin embargo, si yo aplicara un límite a esta función, está claro que la función también converge al cero. Pero resulta que la sucesión, así como la estamos dando, xn igual a 1 entre n, ¿sí? Me invita a que esta sucesión no converge, sino que más bien diverge. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Pues simplemente por reglas del cociente, ¿sí? Este multiplica este, 1 con 1, entonces me queda n entre 1, pues f de xn es igual a n. De ahí que surja la idea de que esta sucesión, que sería una función aplicada a la sucesión, diverge. No necesariamente las sucesiones que están dadas en el dominio de la función y que sean convergentes me van a generar una sucesión que sea convergente, ¿sí? Aplicándolo a una función. Tienen que cumplirse dos condiciones. Si esta converge, esta también tiene que converger para que podamos decir que la función tiene límite, ¿sí? Pero nos estamos quedando cortos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, nada más estamos tomando una parte de los términos de la sucesión, perdón, del intervalo. Si nosotros tenemos un intervalo o un segmento en donde la sucesión, en este caso está definida, pero donde el dominio de la función está definida, si te das cuenta, la sucesión nada más toma unos cuantos términos del intervalo. No toma todos los términos del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque yo no puedo definir que mi función converge, o sea, la sucesión que se genera con estos términos de las, bueno, esta sucesión que me genera bajo la función otra sucesión, aplicado a la función, ¿sí? Pues me genera la sucesión definida de f de xn con n en los naturales.
Pero esta no es la sucesión que está dada aquí. ¿Sí? Esta sucesión no es la misma que esta. Y no necesariamente converge. Supongamos que converge. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, si esta sucesión converge, entonces para toda epsilon existe una n en los naturales, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que para toda n mayor o igual que n mayúscula, ¿sí? ¿Qué implica? Implica que el valor absoluto de xn menos a es menor a epsilon. ¿Sí? Esa es la definición de sucesión. Como tenemos esta sucesión, supongamos que la sucesión converge, en este caso a f de a. ¿Sí? Entonces, va a ser que para toda epsilon prima mayor que 0, porque no necesariamente tiene que ser la misma epsilon. ¿Sí? Y ahorita vemos esto. Para toda epsilon 0 existe, puede ser la misma n, ¿sí? Dentro de los naturales, tal que para toda n mayor o igual que n mayúscula, ¿sí? Esto va a implicar que el valor absoluto de x, no x, perdón, f de xn menos L, y lo voy a poner así, L es menor que epsilon, donde L aplicado a la función, o más bien, si f de a está definido en el intervalo, podemos llamarlo f de a, pero no necesariamente puede ser el caso que converja, porque podemos tener una sucesión convergente, ¿sí? En este caso, una sucesión por ejemplo, esta función, y que tengamos f de n igual a 1 entre n, entonces sabemos claramente que esto se aproxima a 0. ¿Sí? Bajo esta idea, si esta función se aproxima a 0, ¿sí? Date cuenta que el 0 no está definido para la función. Es decir, dentro del dominio de la función, el 0 no está definido. ¿Sí? Entonces es por eso que nosotros argumentamos que L se toma porque el límite existe independientemente si de la función está definida o no en el punto en donde existe el límite. ¿Sí? En este caso el punto, en este caso n tiene que ser distinta de 0 o x tiene que ser distinta de 0. Por lo tanto, dicen, bueno, es que a ver, espérame. Y es aquí donde se presta esto a muchas confusiones y hay que tener mucho cuidado. Este 0 es el 0 que estamos definiendo para el dominio de la función. ¿Sí? Es el 0 que va dentro del dominio. ¿Sí? Aquí. El otro 0 que estamos viendo es el que corre en esta línea. Ya sabemos que es esto. Pero es el punto donde tenemos el 0,0. Este 0 corresponde a las x y este 0 corresponde a las y, para que no te confundas. ¿Sí? Entonces, el 0 de las y se aplica a las funciones y el 0 de las x se aplica a las x. ¿Sí? Entonces, es importante que tengas claro que la sucesión, en este caso, la que se genera, si converge, va a converger a un punto, ¿sí? A L. Y L puede que sea un valor f de a, ¿sí? O puede que sea un valor que no está asociado a la función, donde la función no se puede evaluar en el 0 aquí. O sea, yo no puedo evaluar f de 0, ¿sí? De 1 entre 0, porque esto está indefinido. ¿Sí? Está indefinido.
por convención. Ahora, si esto está indefinido, lógicamente el 0 aquí no va, ¿sí? Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 0, aunque este 0 que estamos viendo aquí es el 0 que va en la y. La sucesión converge al 0, ¿sí? Bajo esta idea. Pero bajo la función se dice, bueno, f de a no está definido, entonces lo damos por él. Ahora, teniendo esto en cuenta, tenemos aquí esta sucesión y tenemos esta otra. Ya podemos hablar, en este caso, y esta es una pregunta, ¿ya podríamos hablar de la función y su límite? No, todavía no. Todavía no, porque si tú quieres hablar de la función y su límite, tienes que hablar de la función, o más bien de la sucesión que se genera aplicando la función a esta sucesión. Ahí sí puedes hablar del límite para esta sucesión, no para la función, ¿sí? Porque esta L es el límite, ¿sí? O es el punto donde converge esta sucesión, no es el punto donde converge la función. No necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del intervalo puede haber n cantidad de sucesiones que convergen a diferentes puntos. Y de ahí, pues lógicamente implica tomarse con cuidado las sucesiones y tomar en todo caso todas las sucesiones que van a converger al punto A, ¿sí? Y podemos construir sucesiones, ¿sí? De tal forma que podamos cubrir todo el intervalo, ¿sí? Recuerda esto. Tenemos nuestro intervalo y lo puedes partir a la mitad, pero también lo puedes partir en tercios, lo puedes partir en quintos, ¿sí? Y puedes tomar los términos de las sucesiones de tal manera que los puedas hacer converger a un punto en particular, ¿sí? Y llenar todo el intervalo con infinitas sucesiones, ¿sí? O sea, te tomas las sucesiones de tal manera que cubres todo el intervalo, ¿sí? Y de alguna manera, pues ya podrías hablar de una X para cualquier término en el intervalo, ¿sí? Podemos llamarlo alfa, beta. Y esta X puede tomar el valor de cualquier punto del intervalo y puede ser que caiga para una X, ¿sí? Que realmente converge, que pertenece a una xn, ¿sí? O a una x'k, etcétera. Podemos dar n cantidades de sucesiones basadas en x, ¿sí? De tal forma que todas estas sucesiones convergen a este punto A. Todas las sucesiones, ¿sí? Y todas esas sucesiones, ya una vez que llenan todo este intervalo, pues entonces no nada más estaríamos hablando de una sucesión, sino estaríamos hablando de infinitas sucesiones que cumplen esta condición. Entonces, date cuenta de algo. Tenemos una sucesión que converge. Y tenemos otra sucesión que converge. Ambas están asociadas, ¿sí? Aquí es epsilon prima. Aquí ambas están asociadas. Pero regresando al caso en donde esta sucesión converge y esta otra sucesión también converge, dando una epsilon, ¿sí? Este es de radio epsilon. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando proyectemos si te das cuenta, el valor de epsilon aquí es 1, ¿sí? Y es distinto al valor que podemos tomar aquí, que sería epsilon prima,
Entonces, no necesariamente, una vez que das tu épsilon, ¿sí? Si la sucesión converge, te va a generar otra vecindad, ¿sí? Una vecindad de radio épsilon prima con centro en f de a, ¿sí? Tal que esta la puedes ver como f de a menos épsilon, f de a más épsilon. Entonces, teniendo tus vecindades, ¿sí? La longitud, este es épsilon prima, ¿sí? La longitud o el valor de la longitud de épsilon prima no necesariamente es el mismo valor de la longitud que hay entre a y a menos épsilon o a más épsilon, ¿sí? Podría ser el caso que fuera el mismo, pero no es necesariamente el mismo. A lo que voy es que si esta sucesión converge y esta sucesión converge, esta sucesión va a generar el mismo patrón. Esta va a generar el mismo patrón que genera esta, pero cada una en el intervalo que está generada para esta sucesión y para esta sucesión, ¿sí? Este intervalo o el segmento no tiene que ser el mismo que este, ya lo dije antes. Si yo tengo la mayoría de los términos de la sucesión aquí y afuera queda una cantidad finita de términos, lo que me determina que la mayoría que están aquí convergen a este punto, los términos de la sucesión que damos acá también bajo la función van a caer afuera, ¿sí? Entonces, cuando yo dé f, cuando yo dé o busque la xn, tengo que encontrar f de xn mayúscula, ¿sí? Y esta en su proyección tiene que caer dentro del segmento o del intervalo más bien, ¿sí? Que me va a generar la vecindad. Es aquí donde se pone más complicado el asunto, porque lo que estoy viendo aquí es que la xn que yo estoy dando, xn mayúscula, cuando la proyecte, tiene que caer dentro, ¿sí? Bajo la función f de xn. Entonces, este sería el primer término, ¿sí? De tal manera que cuando yo esté buscando la siguiente será f de n, f de xn. Y dependiendo podría ser mayor o igual o menor o igual que f de xn. ¿Sí? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Si la sucesión converge, suponiendo que la sucesión en este caso sea menor o igual a f de xn, ¿sí? Suponiendo que eso pase, que no necesariamente, pero suponiendo que esto pase, lo que vamos a observar aquí es que estos términos, ¿sí? Cuando n es mayor que n mayúscula, ¿sí? Me van a aparecer estos dos. Es exactamente lo mismo que pasa acá cuando estamos buscando la convergencia. Tomamos una xn, ¿sí? Y aquí podría pasar lo contrario, donde xn es menor a xn minúscula. O sea, xn mayúscula podría ser menor que xn. Es decir, no se tienen que cumplir a rajatabla. Lo que pase acá no necesariamente tiene que pasar acá, porque depende de la función, ¿sí? Depende mucho de la función. Si la función está definida de una forma que esta desigualdad me la invierte, ¿sí? Bajo la función, pues es la característica que tiene la función. Entonces, tienes que darte cuenta, ¿sí? Aquí es importante que observes, ¿sí? Que lo que está pasando aquí
esto que está ocurriendo, que la sucesión está convergiendo, ¿sí? Cuando tú tomas un intervalo, un intervalo abierto, que es una vecindad de radio epsilon prima con centro en f de a, ¿sí? Esta vecindad que está generada por esta otra vecindad, esta vecindad depende de esta, ¿sí? ¿Por qué depende de esta? Porque estamos aplicando los valores de la función. Entonces los términos de la función, cuando los estamos definiendo y los estamos proyectando, me va a generar este intervalo, esa vecindad. Esta vecindad me genera esta otra. A partir de ahí, si esta sucesión también converge, o sea, esta sucesión generada por la aplicación de la función a esta otra sucesión, que también converge, entonces podemos pensar en esto, como ya lo habíamos dicho. Pero también, como ya lo habíamos dicho, el hecho de que esta sucesión converja y de que implique que esta sucesión también converge, no quiere decir que la función converge necesariamente. La función converge bajo la aplicación de la sucesión que me genera otra sucesión que converge. Y aquí te puedes estar haciendo bolas. A ver, me estás diciendo que no converge, pero sí converge. A ver, vamos por partes, ¿sí? La función converge porque es una sucesión que se genera a partir de esta otra sucesión. No es la función aplicado a todo el intervalo. Es a unos cuantos términos del intervalo que están definidos por esta sucesión. Esos cuantos términos de la sucesión pueden ser infinitos, pero no me llenan el intervalo o el segmento, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar otra sucesión que haga esto y que converja al punto, ¿sí?, A. Entonces, ¿qué estaría pasando? Aquí puedo buscar otra, puedo proponer la misma epsilon y puedo buscar la misma n en los naturales, ¿sí?, la n mayúscula, tal que con n minúscula mayor o igual que n mayúscula implique que yn menos a es menor a epsilon. Entonces, cuando yo aplique ahora esta otra sucesión definida por yn, ¿sí?, si converge, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dependiendo de la forma en la que tenga la sucesión, ¿sí? Y una vez que esta sucesión esté aplicada a la función, si converge también me va a generar otra sucesión. ¿Qué otra sucesión me va a generar? Pues me va a generar la sucesión que para toda epsilon, también puedo tomar la misma epsilon, aquí sí, la misma epsilon prima, ¿sí?, tal que existe n mayúscula en los naturales, donde para toda n minúscula mayor o igual que n mayúscula implique que el valor absoluto de yn menos, perdón, el valor absoluto de f aplicado a yn, si este converge a L y es menor que epsilon prima, entonces ya tengo una segunda sucesión aplicada a la función que converge también al punto L, ¿sí? Si esto ocurre dentro de este intervalo, podemos buscar otra sucesión que sea zn menos a menor que epsilon. La epsilon puede ser la misma, no necesariamente, pero puede ser la misma. Tomemos la misma epsilon, ¿sí? De alguna manera, lo que estamos enfocándonos es en el punto A, ¿sí? Supongamos que encontramos 3 sucesiones, y luego 4, y luego 5, y así sucesivamente.
y encontramos infinitas sucesiones, de tal forma que puede ser que lo que esté ocurriendo. Podemos llenar todo el intervalo con sucesiones, ¿sí? Porque tal vez algunas de estas sucesiones tomen los mismos puntos. Pero dada la forma en la que se pueden dar las sucesiones, no necesariamente todos los puntos van a ser los mismos. Solo unos cuantos, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy proponiendo con esto? Lo que estoy proponiendo con esto es que podemos llenar todo el intervalo con sucesiones, ¿sí? Y cubrir todos los puntos del intervalo, o del segmento, o del todo el dominio, puede ser todos los reales, ¿sí? Pero concentrémonos en el intervalo. Si es el caso que podemos obtener todas las sucesiones, ¿sí? ¿Habría algún impedimento? Y todas estas sucesiones me generan sucesiones de este tipo, donde todas también convergen a L. Entonces, si todas estas sucesiones cubren el dominio y estas sucesiones cubren la imagen del dominio, cubren la imagen de la función, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que podemos generalizar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué podemos generalizar? Porque de alguna manera, pues, si yo tengo una sucesión, pues me tengo que tomar los valores de esa sucesión. Si tengo otra, pues me tengo que tomar los valores de esa otra sucesión. Y así, en consecuencia, tengo que seguir ese orden. Pero si ya cubrí todo el intervalo, todo el segmento, ¿sí? Con sucesiones en el dominio, y lo mismo para la imagen o el rango de la función, ¿sí? Pues entonces yo sé que todas estas sucesiones convergen al valor A. Entonces ya no hay tanto problema porque yo me tome este valor, o me tome un valor X en el intervalo o en el segmento, ¿sí? Ya que cualquiera que sea esa X va a pertenecer a una de estas sucesiones que convergen al punto A. Y aplicados a la función, ¿sí? Esa f de x, que es cualquiera y puede ser un valor que cae en cualquiera de mis sucesiones, ¿sí? Aplicado a la función, pues va a ser para cualquiera de las sucesiones de las funciones, ¿sí? ¿Y esto qué va a implicar? Va a implicar tácitamente que cualquier valor que yo me tome de las sucesiones va a encontrar un término aplicado a la función que también va a converger, ¿sí? A L, en este caso, ¿sí? Y bajo ese criterio yo puedo entonces describir una definición que me permita establecer un criterio general para hablar de un límite dentro de una función, ¿sí? Vamos a borrar esto y volvemos en un momento. Como pudiste haber observado, necesitamos, si xn converge al punto A, y resulta que también la sucesión de f de xn converge a L, ¿sí? Pues lo que propusimos es llenar yn de términos, o más bien de sucesiones, f de yn, tales que convergen, ¿no? Entonces así nos podemos ir y tomar zn, tal que también esta converge a, y así sucesivamente. Y lo mismo para esta función, para la función f de zn, ¿sí? Y así sucesivamente, tales que todas las sucesiones que yo tome, ¿sí? Convergen a todas las sucesiones xn, yn, zn, y así sucesivamente, ¿sí?
todas estas sucesiones convergen y además todo término para todo x en z o en un intervalo, llamémoslo a, b, ¿sí? Implica que me lo manda a una función, a un término de la función f de x que pertenece a f de a, f de b. Nada más por dar términos, ¿sí? Entonces, para toda x que esto existe una f de x tal que esta f de x pertenece a este intervalo. ¿A dónde vamos con todo? Con todo esto. Esta x, ¿sí? Va a ser cualquier valor dentro de lo que son nuestras sucesiones. O sea, puede caer en una de estas sucesiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? X y todas estas sucesiones, ¿sí? Lo que estamos viendo es que la unión, lo voy a poner así, de todas las sucesiones x, n, j, con j que va desde, que está en el índice, porque no necesariamente esto está numerado, es una j en el índice, en un índice, ¿sí? Porque este término, el índice, puede contener a todos los números reales, ¿sí? Entonces, todas estas sucesiones, la unión de todas estas va a formar el intervalo a, b, ¿sí? Entonces, y además de que todas estas sucesiones convergen al valor a. Es de ahí que cuando nosotros definimos f de xn, j, ¿sí? La unión de todos estos, igual con j en el índice, ¿sí? Me va a cubrir a este intervalo. Y lógicamente, todas estas sucesiones, f de xn, convergen a ello. ¿Qué es lo que estamos dando con toda esta idea? Lo que estamos dando es que de alguna manera, si esta x pertenece aquí, x pertenece a la unión de xn, ¿sí? J. Entonces, existe una xn, existe una n, o más bien, para toda x en el intervalo a, b, existe una n en los naturales tal que x es igual a xn. ¿Sí? Y con esto, de alguna manera, yo puedo definir, ¿sí?, que cualquiera sea el término x, vamos a encontrar una sucesión que tiene un elemento al cual esta x está asociado. El que sea, ¿sí? Viéndolo de esa forma, parece que estamos haciendo lo más rebuscado, pero lo que queremos de alguna manera es generalizar, es simplificar. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues lógicamente nos lleva a que para toda x, precisamente, ¿sí?, en este caso existe f de x, ¿sí?, tal que existe n en los naturales, tal que f de x
es igual a f de xn. Así como estamos encontrando un valor x aquí, tal que este valor x lo podemos encontrar también un valor en una sucesión, tal que ese valor en la sucesión es equivalente a x, entonces tiene que pasar lo mismo acá. Dado f de x, existe n tal que f de x es igual a xn. ¿Sí? Entonces, si esto se cumple, ¿sí? Y es el caso que esto también se da, que las sucesiones convergen, entonces sobra hablar de que para toda epsilon mayor a 0 existe una n en los naturales, etc. ¿Por qué? Porque ya no estamos tomando un valor en una sucesión, sino que tomamos un valor y ese valor puede caer en cualquier sucesión. ¿Sí? Entonces, bajo esta idea, lo que podemos observar muy fácilmente, ¿sí?, es que ya no vamos a depender de esta n, ni de la n minúscula, sino que como se está generalizando para cualquier x, entonces ya esa x se da por entendido que pertenece a una sucesión. ¿Sí? Entonces ya no necesitamos, en este caso, hablar de la n para especificar, porque ya sabemos que esa n existe. Existe porque estamos dentro de un intervalo que contiene a todas las sucesiones que convergen al punto A. Y va a pasar lo mismo para toda epsilon prima existe n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a borrar esta parte y volvemos en un momento. Tomando en cuenta que ya de alguna manera dimos todos los términos y sabemos que la unión de todas las sucesiones, ¿sí?, me genera un segmento o un intervalo o todo el dominio de la función, ¿sí?, de tal manera que podemos cubrir todo el dominio, ¿sí?, todo el dominio de la función, de tal manera que cualquier término que yo tome en el dominio, ¿sí?, pertenece a una sucesión. Y esa sucesión converge al punto A. ¿Y eso qué va a implicar? Que cuando yo aplique la función, ¿sí?, supongamos que este es el intervalo donde la función converge, tenemos algo así, entonces aquí está mi punto donde la función converge, pues lógicamente cuando yo haga esto, ¿sí?, bajo la proyección, me genera un intervalo incluso más grande. Puede ser más pequeño o puede ser más grande, dependiendo del dominio de la función o dependiendo del segmento, del intervalo que nos tomemos dentro del dominio, me va a generar un intervalo más grande o más pequeño dentro de lo que es el rango o la imagen de la función. ¿Sí? Sería f de x, ¿sí? Entonces cualquier x que yo me tome aquí, ya sé que se va a aproximar al valor A. ¿Sí? Entonces ya no necesito hablar de n, como los habíamos estado enunciando. Ya no necesitamos hablar de n porque sé que esta x pertenece a una sucesión que cubre todo el segmento. Me la puedo tomar también por acá, ¿sí? Y yo sé que al final ese término x' también se aproxima al valor A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que si yo doy un intervalo, una vecindad de radio epsilon con centro en A, este epsilon lo sé o lo puedo usar para todas las sucesiones, ¿sí?, me va a generar un intervalo que puede ser más grande también, ¿sí?, pero va a tener radio epsilon prima. Bueno, aquí me quedó un poco más grande, vamos a ponerlo por acá.
para que más o menos ahí se parezca, ¿no? Entonces, me genera este intervalo donde este es f de a más epsilon prima y este es f de a menos epsilon prima, ¿sí? Y este es f de a. Entonces, cualquiera de los dos términos que yo me tome x, vamos a tomarlo aquí x o x prima, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que van a caer dentro. Entonces, también sabemos que si esto ocurre dentro del intervalo, pues entonces es x menos a menor a epsilon. Y por este lado es f de x. En este caso vamos a llamarle L, ¿sí? F de x menos L menor a epsilon prima. Y esto es para toda x que me tome en el segmento, llamémoslo x alfa beta. Para cualquier segmento en el alfa beta, este es alfa y este es beta, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que tenemos? Este sería f de beta, perdón, f de alfa, y el término acá sería f de beta, ¿sí? Entonces, si observas, ¿sí? Esto de alguna manera está relacionado con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Tengo epsilon y epsilon prima. Y como dije, esta epsilon me la puedo tomar para todas las sucesiones y esta epsilon prima me la puedo tomar para todas las sucesiones de tal manera que pues la puedo usar para lo mismo, en este caso, ¿sí? ¿A dónde voy con todo esto? Si esto ocurre para cualquier término x, ¿sí? Esta distancia es menor que epsilon, ¿sí? Entonces va a ocurrir lo mismo acá. Esta distancia es menor que epsilon prima, ¿sí? Para cualquier x en el intervalo alfa, beta, ¿sí? Entonces, ya con todos estos valores y con toda la idea que hemos estado trabajando, ya podríamos dar una idea de lo que sería nuestra definición de límite para una función. Porque esto pasa para cualquier x. Claro, si ocurre esto todas las veces dentro de este segmento, dentro de este intervalo, ¿sí? Si ocurre todo, y este es el dominio de la función, si ocurre dentro de este intervalo, ¿sí? Si esto ocurre, pues ya puedo hablar para cualquier valor que yo tome de un límite para la función, porque puede ser para cualquier valor dentro del intervalo, ¿sí? En pocas palabras, ¿cómo lo enunciaríamos? Pues podría ser que para toda epsilon, ¿sí?, mayor a 0, o para toda epsilon prima mayor a 0. ¿Cuál de las dos te gusta? Lo que estamos viendo es que de alguna manera, si lo que estamos observando es que la función converge, ¿sí?, lo que vamos a decir aquí es que esta distancia, si se cumple todas las veces, si la función converge, entonces también los valores del dominio que estén asociados a la vecindad, ¿sí?, también convergen, en este caso al valor a. ¿Sí? Entonces va a ser para toda epsilon prima, va a existir una epsilon, ¿sí?, mayor a 0, tal que ¿qué? Tal que si x menos a, tal que si para toda x que yo tome
Vamos a ponerlo en orden. Ya que lo discutimos claramente, entonces para toda epsilon prima, ¿sí?, mayor a 0, existe una epsilon mayor a 0, tal que para toda x en el intervalo, en este caso alfa, beta, ¿sí?, si x menos a es menor a epsilon, esto va a implicar que que f de x menos L es menor que epsilon prima, ¿sí? Y a lo mejor te están causando ruido las epsilon por ahí. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir esta epsilon por delta. Eso es todo. Y ya tenemos nuestra definición de límite. El concepto de límite, en esencia, es complejo, ¿sí? Es complejo ya desde lo que hemos estado trabajando para sucesiones. Si resulta complejo para sucesiones, si resulta difícil entenderlo para sucesiones, entenderlo para funciones es un poco más difícil. Por eso comenzamos a trabajar con sucesiones y a tratar de definir lo que es el límite para una sucesión, ¿sí? Y bajo ese criterio, sí se entiende el desglose de todo lo que hemos hecho, ¿sí? Me tiene que llevar por fuerza a entender lo que es el concepto de límite para una función, ¿sí? Si no te ha quedado claro y hay muchas dudas, espero que tengas muchas dudas, ¿sí? Porque mi idea no es aclararte las dudas en términos de ¿te quedó todo claro? Si te quedó todo claro, perfecto, ¿sí? Pero si tienes muchas dudas, es que hay algo ahí que todavía no cuaja con lo que hemos visto con respecto a sucesiones. Entonces te voy a recomendar que analices este video con mucho cuidado, con mucho detalle, ¿sí? Y aquellas cosas en donde te atores, te van a indicar en dónde tienes que mirar, ¿sí? Porque si es en el inter, en donde estamos hablando de la sucesión que converge y luego bajo la aplicación de la función, si la otra converge, si te atoras ahí, entonces tienes que revisar el material de sucesiones. Y si no, pues depende mucho de en donde no te haya quedado claro, ¿sí? Ha de haber algún punto del video que si no te queda claro el concepto de función, perdón, de límite, ¿sí?, simple y sencillamente hay que repasar, ¿sí? Hay que ver el video otra vez y con más cuidado, ¿sí? Ponerle pausa ahí donde te atores y regresarte un poquito y volver a ver la explicación, ¿sí? Si aún así te quedan dudas, ponme tus dudas en la caja de comentarios y con mucho gusto las atenderé. Con esto te dejo, espero que te ayude esto a entender lo que es el concepto de límite para una función y nos vemos en el siguiente video. Esta fue una introducción nada más. En el siguiente video vamos a ver